Somos una iglesia cristoabarcante, comprometidos con Jesús y su evangelio, porque nuestra meta, nuestra visión como iglesia es formar discípulos de Jesús que crezcan en amor, que crezcan en fe y que crezcan en servicio. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando sobre lo que la Escritura nos dice acerca de esta tercera persona de la Trinidad, como la conocemos actualmente, que es el Espíritu Santo, con el propósito de que podamos entender la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, la función del Espíritu Santo también en el contexto de lo que hoy conocemos como iglesia, y por qué la Escritura nos llama a ser llenos de ese Espíritu Santo. Y algo que vamos a ver el día de hoy, algo muy interesante, por qué la Escritura nos llama a no entristecer al Espíritu Santo. Y a través de lo que el apóstol Pablo va a escribir a una de las cartas de las cuales él fundó, como la iglesia de Éfeso, quiero darte 3 puntos que nos van a ayudar a profundizar y a entender de mejor manera esto que te acabo de mencionar. Entonces, no es Éfeso, es la iglesia de los Gálatas. Entonces, abre tu Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 nada más. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Y me voy a detener ahí. Yo sé que hay más en la porción y de la cual pudiéramos sacar tanto jugo, tanto contenido a lo que Pablo escribe ahí, pero me voy a detener ahí. Acompáñame a orar, por favor. Dios, gracias, porque de tu santidad el día de hoy podemos tomar nosotros, Señor. Gracias porque de tu paz podemos tomar nosotros, de tu misericordia hoy podemos venir y beber de ella, Señor. Gracias, porque si no fuera por tu sacrificio en la cruz, Señor, hoy viviríamos sin esperanza, hoy viviríamos, Señor, sin la seguridad de un futuro glorioso, Señor, a tu lado. Gracias porque sin el sacrificio de Jesús en la cruz, el Espíritu Santo no hubiera sido enviado y no tendríamos, Señor, lo que hoy tenemos por medio de Él. Entonces queremos darte gracias, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos reconocerte y alabarte como nuestro Señor, pero también como nuestro Salvador y Rey. Entonces, Padre, te ruego por esa palabra que va a ser hablada esta mañana, que sea tu Espíritu Santo justamente llegando a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo el que esté ministrando, el que esté hablando, el que esté de alguna manera haciéndonos conscientes de su presencia y de lo que necesitamos hacer, de lo que necesitamos transformar a través de Él para vivir para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo ruego. Es tu obra, Señor. Es tu iglesia, es tu ministerio. Son tus niños, son tus papás, son tus mamás, son tus tíos, son tus abuelos, Señor. Son tuyos. Entonces haz con cada uno de nosotros conforme mejor te plazca hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Como discípulos de Jesús, estamos en una lucha constante. Estamos en una lucha intensa. Estamos en una lucha real en contra del pecado. Es una lucha que se pelea aquí, en nuestro interior, en nuestro corazón, de la cual cada uno de nosotros, no importa si crees
o no crees en Dios, no importa si has decidido entregar tu vida a Dios, pero cada uno de nosotros tenemos esta lucha, una lucha que tenemos que enfrentar, una lucha de la cual simplemente no podemos escapar. De hecho, no sé si lo recuerdas y si has estado de manera frecuente con nosotros. Mientras estábamos estudiando la carta de Juan, aprendimos que hay 3 enemigos que todos los días y de manera constante están en nuestra contra para hacernos caer. El primero es el sistema de valores de este mundo, un sistema que por sus creencias, por sus valores, por lo que considera valioso, resiste y niega la necesidad de Dios y su consejo. Ese es el primer enemigo al cual tú y yo nos enfrentamos, el sistema de valores de este mundo. Satanás, el cual la Escritura lo describe como el engañador y como el enemigo de nuestras almas. Y el tercero, y creo que es el más peligroso de todos, es nuestra propia carne, nuestro propio corazón o nuestra propia carne, como la expresión que Pablo usa para referirse a nuestros propios deseos, para referirse a nuestras motivaciones y a nuestras pasiones. Eso es a lo que Pablo se refiere en esta porción cuando habla de la carne, nuestros deseos, nuestras motivaciones y nuestras pasiones, las cuales muchas veces terminan por llevarnos en contra de Dios y su voluntad. Son estos 3 enemigos a los que de manera constante tenemos que estar enfrentándonos y tenemos que resistir. Y te dije que te iba a dar 3 puntos para poder profundizar y entender mejor esto. Y este es el primer punto que quiero darte el día de hoy, que si anotes esto. Pero como discípulos de Jesús mantenemos una lucha constante, una lucha intensa y real en contra de nuestra propia carne, de nuestra propia naturaleza. Ahora, esta lucha sería algo de lo cual nunca pudiéramos salir victoriosos. Sería una lucha que 10 de 10 perderíamos si no fuera porque en su gracia Dios nos ha dado la presencia y el poder del Espíritu Santo. Déjame repetirte esto, pero esta lucha intensa, real y constante que mantenemos en contra de nuestra propia carne sería algo de lo cual tú y yo nunca pudiéramos salir victoriosos si no fuera porque en su gracia, en su misericordia, Dios ha dejado en nosotros la presencia y el poder del Espíritu Santo. Déjame decirlo así, pero sin la presencia y el poder del Espíritu Santo, tú y yo no tendríamos la gracia para reconocer todo lo orgulloso que podemos llegar a ser. Sin el poder y la presencia del Espíritu Santo no tendríamos la gracia para poder reconocer lo egoístas que podemos llegar a ser. No pudiéramos darnos cuenta lo rápido que somos para generar divisiones, para generar pleitos, lo corrompidos que simplemente están nuestros deseos, y lo peligroso que es no solamente para nosotros mismos, sino para todos aquellos quienes nos rodean, que seamos controlados por nuestras pasiones, por nuestros deseos y por nuestras motivaciones. Sin el Espíritu Santo seríamos ciegos a ver estas verdades.
es solo a través de la presencia y del poder del Espíritu Santo que tenemos la gracia para poder identificar cuando todas estas cosas comienzan a surgir de nosotros, para poder venir en arrepentimiento delante de Dios en busca de perdón y de restauración. ¿Por qué? Lo vimos la semana pasada, pero es al Espíritu Santo, Juan 16, a quien se le ha dado el poder y a quien se le ha dado toda autoridad para guiarnos, dice Juan, a la verdad. Es al Espíritu Santo a quien se le ha dado el poder y la autoridad de poner en nuestros corazones una genuina conciencia del pecado. Y dándonos cuenta del pecado que hay en nosotros, entonces poder venir en arrepentimiento en busca de restauración, en busca de sanidad. Entonces, quiero que medites en esto, porque a través del Espíritu Santo tenemos la gracia para poder hacer morir a nuestra carne, como dice Pablo, en lugar de simplemente ser sometidos y dominados por ella. Es a través del Espíritu Santo. Ahora, creo que se entiende, creo que es obvio, pero déjame aclarar este punto. Pero el andar en la presencia y en el poder del Espíritu Santo, como dice Pablo, es algo a lo cual solamente podemos tener acceso cuando hemos confesado y cuando hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Solamente es a través de este puente que tú y yo podemos andar en el Espíritu, cuando hemos reconocido y cuando hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador. De otra manera, sujetarnos a la voluntad del Espíritu simplemente va a ser imposible. No hay forma, no hay manera. Entonces, quiero que medites en esto. Pero la victoria en la lucha que tenemos contra nuestra propia carne dependen de la fuerza que tenga nuestra comunión y nuestra dependencia a la presencia y el poder del Espíritu Santo. Ojo con esto. El caminar en victoria, el poder hacer morir a nuestra propia carne, va a depender de la fuerza que tenga nuestra comunión y dependencia a la presencia y el poder del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, anden en el Espíritu. Y si te fijas, es un mandato, no es una sugerencia. Pablo no dice, si pueden, anden en el Espíritu o busquen la manera de andar en el Espíritu. Pablo es directo y nos dice, hey, anden en el Espíritu. ¿Para qué? Chécate cuál es el resultado de andar en el Espíritu. No satisfacer o no vivir bajo el dominio de los deseos de la carne. Ese es el resultado. Esa es la ecuación. Ahora, esta palabra andar en el griego es la palabra stoikeite, espero que se pronuncie así, pero era una palabra que se usaba para referirse a la idea de ir en la misma dirección o ir alineado junto a alguien, en este caso a algo o a alguien, que en este caso es a alguien. Por ejemplo, aquí en la escuela, todos los lunes tenemos honores a la bandera. Y todos los que forman parte de, ¿cómo se le llama? La escolta, así es como siempre fui bien burro, nunca me escogieron para la escolta, ¿verdad? Entonces, tú no ves a la escolta unos yendo
más adelante, otros más atrás, unos dando unos pasotes y otros unos pasitos. No, ¿cómo va la escolta? Parejita, ¿no? Y si el que da las instrucciones dice paso redoblado, todos hacen paso redoblado. Si el que da las instrucciones dice alto o... ¿Sí, verdad? Alto. Todos se paran. Saludar a la bandera, todos saludan a la bandera, ¿verdad? Esa es la idea de andar. No que andamos en disonancia al Espíritu, sino que andamos junto al Espíritu. Llevamos el mismo paso que el Espíritu, llevamos el mismo ritmo que el Espíritu. En otras palabras, andar en el Espíritu es someter nuestra mente, es someter nuestros deseos, es someter nuestras pasiones, es someter nuestras motivaciones al control y al poder del Espíritu Santo, de manera que se alineen conforme a su voluntad. ¿Te das cuenta? Déjame decirlo así. Pero a medida que sometemos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras motivaciones al poder y al control del Espíritu Santo, nuestra capacidad de resistir y de salir victoriosos es algo que comienza a volverse cada vez más frecuente en esta lucha que tenemos en contra de nuestra propia carne. Y sabes, esa es nuestra esperanza. Que a través del Espíritu Santo tenemos la gracia, que a través del Espíritu Santo tenemos la fortaleza, tenemos la sabiduría, tenemos el discernimiento que necesitamos para no caer y para poder salir victoriosos en esta lucha en contra de nuestra propia carne. Es a través del Espíritu Santo. Mira, como iglesia, creemos fielmente en un Dios que es trinitario. Trinitario. ¿Has escuchado esa palabra? La Trinidad, un Dios trino. Como iglesia creemos en un Dios que es trinitario. ¿Qué quiere decir esto? Creemos que la naturaleza de Dios se manifiesta a través de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ojo, no es que sean tres dioses diferentes, no es que haya tres dioses, uno llamado Padre, otro llamado Hijo y otro Espíritu Santo. No, sino que es un mismo Dios manifestado o revelado a través de tres formas diferentes. Y mira, no voy a tratar de explicarte cómo es posible esto, porque es un debate que desde el primer siglo de la iglesia, teólogos verdaderamente serios, teólogos verdaderamente brillantes han estado debatiendo y tratando de explicar cómo esto puede ser, y la verdad es que es difícil explicarlo, es difícil entenderlo. Hay quienes se han atrevido, y digo atrevido porque creo que la comparación es muy lejana, pero creo que de alguna manera nos ayuda a entender cómo es que Dios puede ser trinitario, y han usado como ejemplo el huevo, la cáscara o el cascarón, la yema y la clara. Son tres partes distintas, pero al final todo en conjunto forma un huevo. O han usado el agua, por ejemplo, también para tratar de describir esta idea de la Trinidad. Y dicen que así como el agua se puede presentar en forma líquida, también se puede presentar en forma sólida, hielo, o en forma de vapor. Podemos verlo
quizás de esa manera. Pero te repito, creo que queda muy lejos cualquier ejemplo que podemos o tratemos de utilizar para explicar cómo Dios puede manifestarse a través de 3 personas. Queda lejos. De hecho, si buscas la palabra Trinidad en tu Biblia, no la vas a encontrar. Dios en la Biblia no dice Dios es un Dios trinitario o Dios es un Dios trino. No, este término Trinidad fue algo que Tertuliano, uno de los primeros padres de la iglesia, utilizó para tratar de explicar. Tertuliano trató de explicar no cómo Dios se puede revelar a través de 3 personas, porque como él mismo lo decía, la Trinidad no es algo que se puede explicar, pero sí es algo en lo cual podemos creer profundamente. Y creo que esto resume la complejidad de tratar de entender y de aceptar este tema si no es por medio de la fe. Y aunque yo no puedo explicarte lo que es la Trinidad, creo que Dios es un Dios que se revela a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces la palabra Trinidad, te repito, no es algo que se use para poder explicar lo que es, sino más bien algo que nos ayuda a identificar tanto la identidad como la función o el oficio de cada una de las 3 personas en las que Dios se revela. Y te repito, este es un tema súper amplio que quizá algún día vamos a tratar de explicar, o que cuando estemos delante de la presencia de Dios vamos a poder entender plenamente. Ahora, ¿por qué te digo esto? Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viendo del Espíritu Santo? Te digo esto porque como la tercera persona de la Trinidad, como le conocemos hoy, el Espíritu Santo posee exactamente la misma naturaleza divina, tal como la posee el Padre y como la posee el Hijo. La misma naturaleza divina que hay en el Padre, en el Hijo, también la hay en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el Espíritu Santo, pon mucha atención a esto, porque esto puede llegar a cambiar tu forma no solamente de relacionarte con el Espíritu Santo, sino cómo el Espíritu Santo puede y quiere obrar en tu vida. ¿Qué significa que el Espíritu Santo posea exactamente la misma naturaleza divina que posee el Padre y que posee el Hijo? Que aunque el Espíritu Santo, la Escritura lo relaciona o lo describe a través de diferentes símbolos, como el agua, como el aceite, como el viento, como el fuego, como una paloma, al ser parte de la tercera persona de la Trinidad, eso lo hace de la misma manera omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Al compartir la misma naturaleza divina, es de la misma manera omnipresente, es decir, que está en todos lados, y es omnipotente, que es todopoderoso. ¿Puedes ver lo profundo de esto? El Espíritu Santo que hoy habita en ti es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Entonces no sé si puedes ver lo glorioso de esto. Y este es el segundo punto, pero esto significa
que a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo tenemos en nosotros un poder que va más allá de lo natural, un poder que va más allá de lo terrenal para poder resistir y mantenernos firmes y en victoria en esta lucha que se pelea en nuestro interior. Es decir, mi capacidad de mantenerme firme y en victoria en contra de la lucha de mi propia carne ya no depende de mi fuerza de voluntad, ya no depende de mis ganas de cambiar, ya no depende de cuanto jure y prometa que ahora sí voy a cambiar y voy a ser diferente y voy a dejar esto que tanto daño me ha hecho a mí o le ha hecho daño a las personas que están a mi alrededor. No, el poder mantenernos firmes y en victoria en contra de nuestra propia carne es algo que luchamos a través de la omnipresencia, omnisciencia y omnipoder del Espíritu Santo. Eso lo cambia todo. Eso hace la diferencia en tu vida y en mi vida. Eso es lo que nos da verdadera esperanza a ti y a mí. Que ya no es el Quique necio, terco, débil, el que tiene que pararse en la brecha para tratar de luchar en contra de sus propios deseos, de sus propias pasiones, de sus propias motivaciones, sino que ahora es el Espíritu Santo quien puede ocupar ese lugar y pelear por nosotros. Mira, nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestras pasiones están tan profundamente contaminadas y corrompidas por el pecado y pueden llegar a tener un poder de dominio tan fuerte sobre nosotros y pueden ser tan destructivas que lo único que nos permite hacerle frente y salir en victoria es el poder sobrenatural que viene del Espíritu Santo. Así de fuerte, así de intensa es esta lucha. Y por eso te decía al principio que es nuestra propia carne el peor enemigo al que tenemos que enfrentarnos. Es nuestra propia carne el enemigo más peligroso, más destructivo, más mortal al cual tú y yo tenemos que enfrentarnos. Y solo un poder sobrenatural como el poder del Espíritu es el que nos permite hacerle frente y salir en victoria. La buena noticia es que en Romanos 8 el apóstol Pablo dice que el mismo Espíritu, ojo con esto, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo que ahora Dios ha hecho morar en nuestros corazones. El mismo. ¿Qué excusa podemos poner? Por eso les conviene que yo me vaya, que veíamos la semana pasada. Esto que Jesús declaró que a lo mejor en un principio para los discípulos no tenía sentido. Les conviene, es mejor que yo me vaya. Sigue haciendo un eco, pastor o Quique. Entonces, si ese Espíritu con todo ese poder ha sido depositado en mí, si he confesado a Jesús como Señor y Salvador y ese Espíritu hoy habita en mi corazón, porque muchas veces sigo actuando en base a mi orgullo. ¿Por qué sigo haciendo cosas con la intención de ganar la aprobación y la aceptación y la admiración de otras personas? ¿Por qué muchas veces sigo siendo dominado por la ira? ¿Por qué sigo siendo dominado por los celos? ¿Por qué me sigue faltando dominio propio cuando las cosas se ponen difíciles? Pastor, si ese Espíritu
omnisciente, omnipresente y omnipotente está en mí, ¿por qué sigo sin perdonar? ¿Por qué en mi caso, verdad? Y estoy siendo abierto y honesto con ustedes, pero ¿por qué en mi caso sigo teniendo la necesidad de encontrar contentamiento en lo que no tengo? Si el Espíritu Santo está en mí, ¿por qué sigue habiendo estas luchas? ¿Acaso estas cosas, el orgullo, la ira, la falta de perdón, todo esto es más fuerte que el Espíritu Santo y por eso siguen dominándome? No, no son más fuertes. Pero mira, ve al libro de Efesios, por favor. Es el siguiente libro después de Gálatas, capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis, o no entristezcáis, es como dice versiones más modernas, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo. Y aquí hay dos cosas muy importantes que necesitamos considerar. La primera, dice Pablo, hemos sido sellados, marcados con el Espíritu Santo. Y perdona que ponga este ejemplo, pero es como cuando a un caballo o como cuando a una res la marcan para saber a quién pertenece, ¿no? Para saber de qué ganadería o a qué dueño le pertenece ese caballo. Y a menos que le cortes el pedazo, ¿verdad? Pero no hay forma de quitarle ese sello. Y cuando el dueño ve el símbolo, el logotipo de su rancho, de su ganadería, dice, ese es mío. De la misma manera, si tú has creído en Jesús y lo has confesado como tu Señor y Salvador, dice Pablo, has sido sellado con el Espíritu Santo. Y ahora tienes un dueño y le perteneces a Él. Y no hay nada que pueda arrancar de ti el sello del Espíritu Santo cuando lo has recibido. Nada. Y saber esto nos da estabilidad. Saber que hemos sido sellados por el Espíritu Santo nos da autoridad, nos da identidad como hijos amados de Dios, con la seguridad de que cuando Él venga en victoria por su iglesia, Él va a ver el sello del Espíritu en ti y va a decir, presta, eres mío, me perteneces, eres parte de mi redil, entonces ven para acá. Y a quien no tenga el sello del Espíritu va a escuchar, apartaos de mí, nunca los conocí. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes ese sello? ¿Cómo? Ya lo dijimos, a través de reconocer y confesar a Jesús como Señor y Salvador y viviendo de acuerdo a eso que hemos creído y que hemos confesado. Entonces, la primera cosa que quiero resaltar aquí es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y la segunda cosa es esta: ese mismo Espíritu puede ser entristecido. ¿Qué quiere decir esto? Creo que todos hemos experimentado la sensación de que alguna parte de nuestro cuerpo se nos haya dormido. ¿Sí? Se te ha dormido el brazo, la pierna o no sé qué otra cosa más se pueda dormir, ¿no? ¿Pero has sentido esa sensación? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando la parte del cuerpo se te duerme? ¿Qué pasa si llego y te pellizco? ¿Lo sientes? No. Cuando vas al dentista, ¿verdad? Que sale así, que no puedes ni hablar, de que pierdes totalmente la sensibilidad de la zona. Y de hecho los doctores te recomiendan, no comas dentro de 3 horas porque tienes el riesgo de morderte y no sentir, de tragarte tu lengua y no sentir, de tan dormido que está esa zona. Ahora, cuando la parte de tu cuerpo se duerme o se te entume, ¿esa parte deja de existir?
¿Desaparece tu brazo porque se te durmió? No, sigue estando ahí. Lo único es que no la sientes. Lo que pasa es que perdiste la sensibilidad. Y a esto se refiere Pablo. Entristecer al Espíritu Santo no es que el Espíritu diga: ay, me voy a poner aquí en un rincón donde nadie me hable, donde nadie me vea llorar, porque estoy muy triste, porque Quique me hizo entristecer. No, la presencia y el poder del Espíritu Santo no se extinguen o se apartan de nosotros, porque hemos sido sellados con ese Espíritu. Entonces, entristecer al Espíritu no es ponerle triste y deprimido, o que el Espíritu Santo diga: ay, pues como aquí no me quieren, yo me voy. No, te repito, si tú has sido sellado con el Espíritu Santo permanece en ti. Más bien, y quiero que medites en esto, somos nosotros, es mi corazón quien, al descuidar nuestra relación con Él, vamos perdiendo esa capacidad de escuchar su dirección, vamos perdiendo la capacidad de escuchar sus advertencias, de escuchar su consejo. Él no se aparta de nosotros, más bien somos nosotros quienes, al descuidar nuestra comunión con Él, nos volvemos insensibles e indiferentes a su presencia. A eso se refiere Pablo con entristecer al Espíritu Santo. No es que Él se aparte, no es que Él se vaya, no es que Él pierda su poder, no es que Él pierda su voz, más bien somos nosotros quienes nos volvemos insensibles e indiferentes a lo que el Espíritu Santo todo el tiempo está hablándonos y está advirtiéndonos. Mira, esta semana me desgarré el músculo del chamorro o la pantorrilla, no sé cómo lo conozcas. Desgarré jugando fútbol. El jueves pasado, terminando o antes de terminar el partido, yo sentí como esa contractura, pero decidí no hacerle mucho caso. Decidí: estoy joven, ¿no? Decidí simplemente ignorar esa molestia. Este jueves, 15 minutos, 20 minutos después de estar corriendo, trato de hacer un sprint, truena el músculo. ¿Por qué? Porque no tuve la capacidad, no tuve la sensibilidad, la atención de escuchar el mensaje que mi cuerpo me estaba mandando acerca de esa condición. Hey, aguas. A mí no me va a pasar. El equipo contra el que vamos no nos va a exigir mucho, entonces, estar bien. A eso se refiere Pablo con entristecer al Espíritu. A no estar atentos, a no prestar atención a las señales, a las advertencias, a los peligros de los cuales nos habla el Espíritu Santo. De ahí que muchas veces, aunque el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos que perdonar, preferimos seguir cargando con rencor, preferimos seguir cargando con resentimiento, y en base a eso generando divisiones. De ahí que muchas veces, aunque el Espíritu Santo nos revela constantemente que necesitamos arrepentirnos, al no tener esa sensibilidad de escuchar su voz, continuamos minimizando y continuamos justificando nuestras acciones. De ahí que muchas veces, aunque el Espíritu Santo nos recuerda que en Jesús
todas las cosas nos ayudan para bien, nos aferramos a querer tener el control y hacer que las cosas vayan como nosotros queremos que vayan o que esperamos que vayan. ¿Te das cuenta el peligro que corremos cuando descuidamos nuestra comunión con el Espíritu Santo? Solo cuando nuestra relación y nuestra comunión con el Espíritu sea profundamente cultivada es que podremos someter nuestros deseos, nuestras motivaciones y nuestras pasiones a su control y su dirección. Solamente ahí. Déjame decirlo así. Es preferible dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestros deseos, de nuestras emociones, de nuestras pasiones y hacerle caso a las señales que el Espíritu Santo nos manda antes de que esas cosas terminen por esclavizarnos completamente y destruyéndonos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Es preferible eso. Sabes, la verdadera libertad no está en hacer o tener lo que anhelamos. La verdadera libertad no está en conquistar todo lo que queremos conquistar, en probar todo lo que queremos probar, en producir todo lo que queremos producir. Y eso es lo que el sistema de valores, el primer enemigo al cual nos enfrentamos, quiere hacernos creer. No, ¿quieres libertad? Acéptate tal como eres. ¿Quieres libertad? Si no te aceptas tal como eres, entonces busca qué te hace sentir pleno, qué te hace sentir feliz. ¿Quieres libertad y quieres sentirte un niño de 10 años cuando ya tienes 40? Mira, la gente te tiene que aceptar así. ¿Quieres libertad? Prueba, experimenta, toma, sigue tu corazón, ¿no? Pero este es el tercer punto de hoy. Nuestra vida va a experimentar verdadera libertad cuando aprendamos a vivir rendidos en la presencia y el poder del Espíritu Santo a través de una relación y una comunión con Él. ¿Quieres verdadera libertad? Entrega tu vida al poder y a la presencia del Espíritu Santo. Pregunta, y quiero que ahí en tu lugar lo medites, pero ¿cómo se vería tu vida si fueras sensible a la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo se vería tu vida si hicieras caso a las advertencias que el Espíritu Santo te manda constantemente? ¿Se vería exactamente como se ve hoy o cambiarían algunas cosas? Si fueras sensible, si tuvieras la capacidad de escuchar la dirección del Espíritu Santo, la forma en la que arreglas los conflictos, ¿cambiaría? ¿Usarías otras palabras? Si escucharas la voz del Espíritu Santo, ¿cambiaría lo que ves? ¿Cambiaría lo que escuchas? ¿O sería exactamente lo mismo y dirías, no haría ningún cambio porque sé que estoy escuchando esa dirección y haciéndole caso? El tiempo que inviertes en leer y meditar en la palabra, en la oración, en la adoración, sería el mismo tiempo que hoy le dedicas si fuera el Espíritu Santo quien te está guiando verdaderamente. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo hoy? ¿Qué áreas de tu vida o de tu carácter necesitas rendir ante su presencia y su autoridad?
Dice Santiago capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, apasionadamente, nos anhela ese Espíritu. Y por eso hoy quiero animarte y quiero retarte a que lo busques. Quiero animarte y quiero retarte a que estés cultivando una relación profunda con Él y puedas someterte a su control. ¿Cómo? Sencillo. No hay magia. No hay letras chiquitas en el contrato. Simplemente a través de la lectura y la meditación de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración, a través de mantener una comunión con la comunidad de fe en donde Dios te ha puesto. Cada una de estas cosas son elementos de gracia que el Padre nos ha dejado para profundizar y para fortalecer nuestra relación con el Espíritu, de manera que cuando esta lucha en contra de nuestra carne se vuelva a presentar, ojo, no es que si se presenta algún día, no. Mira, te garantizo que saliendo por estas puertas te vas a topar con eso, con una lucha en contra de tu propia carne, porque se te cerró, porque no te dio el paso, porque no te saludó, porque vas a llegar a tu casa a enfrentar las mismas luchas, las mismas pruebas, las mismas situaciones. Entonces, que puedas entregar tus deseos, tus pasiones, tus motivaciones al control del Espíritu Santo, para que puedas tener la gracia y el discernimiento que necesitas para poder actuar en base a la voluntad del Espíritu. Entonces termino con esto, y mientras van pasando los chicos de alabanza, pero medita en esto. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo hoy? ¿Hay algo que necesitas cambiar? ¿Has perdido totalmente la sensibilidad a su voz, o es una voz que puedes identificar fácilmente y puedes actuar en base a lo que Él te está dirigiendo a hacer? Entonces, ponte ahí a orar un minuto y, si es necesario, arrepiéntete.